It is in the nature of unregulated markets to be volatile. Bubbles are allowed to inflate, and then, inevitably, they burst. Since the deregulation of the Big Bang in the 80s, there have been a number of market shocks. In 1987, there was Black Monday. Markets fell spectacularly. It was the largest one-day percentage decline in stock market history. In 1992, there was Black Wednesday, when currency speculators made fortunes betting against the pound. In 1997, there was the Asian contagion. In 1 year, $600 billion disappeared from the stock markets of Asia. And then, in September 2008, the financial markets imploded. The market is not functioning properly. There has been a widespread loss of confidence. On September the 15th, Lehman Brothers filed for Chapter 11 bankruptcy protection. Yet only 1 week later, it was announced that workers at their New York office would share $2.5 billion in bonuses. It is estimated that Wall Street firms paid $18.4 billion in bonuses last year, the year of the crash. En 1981, el presidente Ronald Reagan eligió como secretario del Tesoro al director del banco de inversión Merrill Lynch, Donald Reagan. Wall Street y el presidente coinciden en esto. Hablé con líderes de Wall Street y dijeron que apoyaban al presidente en un 100%. La presidencia de Reagan, con el apoyo de economistas y de lobistas financieros, dio inicio a 30 años de desregulación financiera. En 1982, el gobierno de Reagan desreguló las entidades de ahorro y de préstamo. Les permitieron hacer inversiones de riesgo con el dinero de sus clientes. A fines de la década, cientos de entidades de ahorro y préstamo habían fracasado. Esta crisis costó a los contribuyentes $124 mil millones y a mucha gente los ahorros de toda su vida. Quizás sea el mayor atraco a un banco de nuestra historia. Miles de ejecutivos de ahorro y préstamo fueron a prisión por saquear sus compañías. Uno de los casos más extremos fue el de Charles Keating. Señor Keating, ¿algo para decir? En 1985, cuando las autoridades comenzaron a investigarlo, Keating contrató a un economista llamado Alan Greenspan. En esta carta a las autoridades, Greenspan elogiaba a Keating por sus sólidos planes de negocio y por su experiencia. Sostuvo que no veía riesgo alguno en permitir a Keating invertir el dinero de sus clientes. Se dice que Keating pagó a Greenspan $40,000. Charles Keating fue a prisión poco tiempo después. En cuanto a Alan Greenspan, el presidente Reagan lo nombró presidente del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal. Greenspan volvió a ser elegido por los presidentes Clinton y George W. Bush. Durante la presidencia de Clinton, la desregulación continuó de la mano de Greenspan y de los secretarios del Tesoro Robert Rubin, exdirector del banco de inversión Goldman Sachs, y de Larry Summers, un profesor de economía de Harvard. En 1999, ante la insistencia de Summers y Rubin, el Congreso aprobó la ley Gramm-Leach-Bliley, a la que algunos llaman Ley de Ayuda a Citigroup. Derogaba la ley Glass-Steagall y abría el camino para futuras fusiones. Robert Rubin luego ganaría $126 millones como vicepresidente de Citigroup. No aceptó ser entrevistado. ¿Por qué hay bancos grandes? Porque a los bancos les gusta el poder monopólico. Porque les gusta el poder del lobby. Porque los bancos saben que cuando son muy grandes, serán rescatados. Los mercados son inherentemente inestables, o al menos potencialmente inestables. Una metáfora apropiada es la de los buques petroleros. Son muy grandes y se tiene que poner el petróleo en compartimentos para evitar que su movimiento haga volcar al barco. El diseño del barco tiene que tener eso en cuenta. Y después de la depresión, las normas implementaron compartimentos herméticos. La desregulación trajo aparejado el fin de la compartimentación. Podemos utilizar la metáfora de los primeros intentos del hombre por volar.
Un hombre se sube a un acantilado muy alto y se lanza al vacío con su aeroplano agitando las alas. El viento le da en la cara y el pobre hombre cree que está volando, pero lo cierto es que está en caída libre. Él todavía no lo sabe porque el suelo está muy lejos, pero naturalmente su avión está condenado a estrellarse. Ese es el camino que lleva a nuestra civilización. El acantilado alto representa los recursos virtualmente ilimitados de los que parece que disponemos cuando empezamos este viaje. El avión no está volando porque no está construido de acuerdo a las leyes de la aerodinámica y está sujeto a la ley de la gravedad. Nuestra civilización no está volando porque no está construida de acuerdo a las leyes de la aerodinámica necesarias para que puedan volar las civilizaciones. Y naturalmente, el suelo está todavía muy lejos, pero algunas personas han visto que vamos a estrellarnos antes de lo que creemos los demás. Los visionarios han visto el suelo y nos dicen que nos aproximamos a él. No hay ningún artículo científico publicado en los últimos 25 años que contradiga este escenario. Todos los sistemas vivos de la Tierra están en decadencia. Todos los sistemas de mantenimiento de vida de la Tierra están en decadencia. Y todos esos sistemas constituyen la biosfera que sostiene y nutre todas las formas de vida. Y no solo nuestra vida, sino la vida de quizás otros 30 millones de especies que comparten el planeta con nosotros. Pensemos en la típica empresa del siglo XX. Extractiva, despilfarradora de recursos, abusiva, lineal en todos sus procesos, robándole cosas a la Tierra, produciendo, generando residuos, enviando esos productos de nuevo a la biosfera y devolviendo los residuos a un vertedero. Yo me quedé sorprendido al conocer la cantidad de material que tiene que producir la Tierra a través de nuestros procesos extractivos para que nuestra empresa consiga $1 de ganancia. Y cuando me enteré, me quedé estupefacto. Estamos dejando un legado terrible de envenenamiento y deterioro del medio ambiente a los nietos de nuestros nietos. Generaciones que no han nacido todavía. Hay quien ha llamado a eso tiranía intergeneracional. En cierto sentido es como si les estuviéramos cobrando unos impuestos por adelantado a las generaciones futuras. No estamos actuando bien. First world. We are 20% of the people of the world. And yet we are consuming 80% of the world's resources. This level of consumption is simply not sustainable. If we continue to consume at this current rate, then eventually I think we're going to hit the wall. We are so stupid that we don't listen to the early warning signals that the planet is sending us. But it's going to be a terrible time in history that may take hundreds of years before the planet heals again. Developers, 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 developers. There'll be a global economic collapse. There'll be a global economic collapse. 0. Ignition. Liftoff.